Buenas noches, queridas compañeras, compañeros, amigas y amigos, queridos teleoyentes de Radio Cordón Marga Marga. Comenzamos nuevamente el programa de los días lunes, noticias nacionales e internacionales, y obviamente, digamos, con nuestro querido compañero, amigo y colega Luis Fuentes, el cual está en este momento ya en el aire. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas noches. Eh, Muy buenas noches para todo el mundo que nos esté escuchando, mirando, viendo, sintiendo, no sé. Eh, Hacía varios días que ya no nos encontrábamos y han pasado muchas cosas, así que tenemos tema para más que algo, para más que un buen rato, así que empecemos nomás, Bueno, José. partamos con el tema de moda en estos momentos, por las fundaciones, ¿ya? Yo tengo mi propia tesis con respecto al asunto de las fundaciones, porque la derecha en estos momentos está espantada con respecto, digamos, a este tipo de situaciones que han ocurrido, pero se le olvida que son ellos los que inventaron las fundaciones, porque uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo es precisamente de que el Estado debe meterse lo menos posible en cosas que pueden hacer los privados, y segundo, el asunto de las subvenciones. O sea, si el Estado, digamos, cuando no pueda o no, O no a los quieran, privados o no quiera, tiene la obligación, según ellos, de subvencionar a estas fundaciones. Lo vimos, digamos, en la época de Pinochet con la Fundación SEMA Chile, que robó pero bueno, una cantidad impresionante de millones. Después con la Fundación Jaime Guzmán, ¿ya? Tenemos también la fundación que formaron, digamos, la Cutufa, por ahí por los 80 y tantos, ya los micos. Entonces tenemos harto que hablar con respecto a eso. ¿Qué plantea usted, compañero? a ver, la primera cosa es que yo por una cuestión de olvido no alcancé a hacerlo. Yo iba a ir a la marcha convocada para los profesores y tenía toda la intención de llevar un cartel que dijera, si quiere bono, arme una fundación. Auspicia el fraude amplio. ¿No es cierto? Hoy día cuando hablan de fundaciones están directamente ligadas al neoliberalismo en términos de lo que tú planteabas, el Estado subsidiario. Eh, lo que no quieren hacer los privados lo hace el Estado. Esa es la historia. Y de repente lo que quieren hacer, lo que quiere hacer el Estado también se lo quitan. Ejemplo concreto, ¿no es cierto? La sanitaria. ¿Ya? Eh, Ahora, respecto de esta situación, a mí me llamó mucho la atención un señor diputado que dijo, pobres jóvenes no saben robar. Porque cae de cajón la pregunta, ¿y usted sabe? Claro. Si el problema no es que sepan o no sepan robar, y el problema no es que sea Juanito o Pedrito, sino que el problema es que el sistema así está hecho. El sistema permite, digamos, que todas estas situaciones eh, ocurran. No nos olvidemos de que repartieron 30 raciones a razón de no sé cuántos millones por ración, digamos, a una fundación en la JUNAEV. No nos olvidemos, como tú bien decías, ¿no es cierto?, de las pérdidas de ciertas instituciones armadas que han habido. No nos olvidemos tampoco, ¿no es cierto?, de que eh, el gobierno de Boric se negó rotundamente a cambiar el sistema de financiamiento de la educación a través de voucher, ¿no es cierto? Sigue siendo la educación un tema, digamos, que se remite a te doy plata si es que me llevas chiquillos a la sala, ¿ya? A razón de una cantidad de dinero por asistencia media, y la verdad es que esto ha dado pie, en mi opinión, ¿no es cierto?, para que eh, supuestos partidos políticos, porque no les da ni para partido, eh, recluten gente a través de su llamémosle, sus beneficios, ¿ya? Eh,
Hoy día, ¿no es cierto?, el señor Boris dijo que él no había metido nunca las manos. No sé, yo no podría decir que lo ha hecho o no lo ha hecho. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, es de que hay altas sospechas de que gente ligada al gobierno está metiendo las manos en los bolsillos de los más pobres, por lo demás. Pero es que esto no es un problema del Frente Amplio. No. Tenemos una persona que desaloja pescadores, digamos, de una toma. Más ratito hablaremos de la ley antitoma. Tenemos, ¿no es cierto?, gente del gobierno de Piñera que se enriqueció, de la Bachelet, no digamos que fue menos, y así sucesivamente hacia atrás en la historia, hasta llegar al Banco RID. ¿Ya? O sea, la corrupción es inherente al modelo económico que nosotros se nos ha impuesto. La corrupción es parte del modelo, está dentro del modelo, lo sostiene. El modelo económico neoliberal, ¿no es cierto?, necesita que haya corrupción para ir achicando cada vez más al Estado. Eh, Parece ser de que la utopía de los señores políticos que están, digamos, en este momento en el poder, parece ser que la utopía es de que se privatice también la moneda. Hace mucho tiempo atrás con un compañero decíamos, aquí no hay que estatizar la educación, no hay que estatizar la salud, la vivienda, no, a lo que hay que estatizar es al Estado, porque el Estado está privatizado. Y como está privatizado, los privados tienen que succionar de allí sus ganancias. Eso como va a empezar, digamos. La verdad es que si continuáramos, digamos, avanzando, ¿no es cierto? Anda a saber tú qué otras cuestiones vamos a encontrar, ¿no es cierto? Es una pena de que hoy día, digamos, cualquier puesto público está supeditado a la militancia del que está en el poder en ese instante. Eso lo vemos en los municipios, lo vemos en las gobernaciones, lo vemos a todo nivel, ¿no es cierto? Es impresionante como si tú agitas la bandera para las elecciones municipales, tenés pega en una escuela como auxiliar. Ahora, si además de agitar la banderita en la esquina, ¿no es cierto?, para el candidato de turno tienes un título que te lo otorgó, digamos, el pueblo con su sacrificio, también, ¿no es cierto?, tiene opción a mayores lugares. Entonces la corrupción es un producto, digamos, que en este minuto está en la primera línea del tema, digamos, ¿ya? O sea, hay corrupción en salud, en vivienda, en educación, en las Fuerzas Armadas, en el Estado. O sea, en donde no hay corrupción es más corta la lista, ¿no es cierto? Y después se enjuagan la boca de decirle que Chile es un país democrático. Menos mal que es democrático. Tendríamos que terminar diciendo que la corrupción, reiterando también, ¿no es cierto?, no va a dejar de existir mientras exista este Estado neoliberal, capitalista. Porque sin corrupción ese Estado no sobrevive. Es tan simple como eso. El Estado necesita corruptos para incorporarlos a sus filas. No hay otra alternativa. No se te escucha. Acá, ahora sí. Ahora sí. Disculpen, Nato. Sí, pues si como decía recién, la corrupción es parte inherente, digamos, a lo que es un sistema neoliberal. Porque resulta que
como se trata de jibarizar el Estado, de que el Estado sea lo más pequeño posible y solamente los privados sepan, son los que saben hacer las cosas, y es por eso que hay fundaciones en las cuales enseñan a la gente a pintar los bancos de una plaza. O sea, yo lo encontré último eso, ¿ya? O fundaciones en la cual le enseñan a la gente a cómo sacar la basura, digamos, a la calle. Entonces, son cosas, digamos, que perfectamente lo puede hacer el Estado, pero como es un Estado neoliberal en el cual el Estado tiene que trabajar lo menos posible y entregarle, digamos, esa labor a los privados, obviamente que estas fundaciones van a seguir existiendo. Y como van a seguir existiendo, los dueños de esas fundaciones o los fundadores de esas fundaciones se van a echar, digamos, la mayor tajada a los bolsillos. Y no solamente van a comprar ropa interior, sino que también van a comprar, qué sé yo, auto, como en el caso de, ojo, con las fundaciones evangélicas, ya que también son fundaciones, ¿ya? Eh, Van a, digamos, a usufructuar de lo que es, digamos, los impuestos de la población, lisa y llanamente, ¿ya? Yo creo, fíjate, yo creo, hoy día escuchaba de que durante el gobierno de la Bachelet hubo una fundación que cobró algo así como de 300 y tantos millones de pesos para hacer conversatorios en los liceos. Eh, Cuando hablamos de conversatorio, yo digo, ¿cuál es la infraestructura que se necesita para una cosa así? Y cobraron 300 millones. O sea, la pregunta que le haría a cada poblador de aquí de la Pincoya, ¿para cuántas casas alcanza? ¿Para cuántos, no sé, jardines infantiles? ¿Para cuántos liceos? ¿Para cuántos vidrios de las escuelas que están en este momento cayéndose o medio Eso, cayéndose? eso. Es O los terrible. baños, el arreglo de los baños de los El liceos. arreglo de baño. Sí, entonces, eh, pucha, eh, es a todo 300. nivel. Entonces, es una lástima, digamos, que estemos cayendo. Y lo que a mí me causa risa y también, digamos, escozor, es que hasta hace pocos años atrás nos planteábamos como los paladines de la transparencia en Latinoamérica, pues nosotros no Claro. éramos Sí, pues, corruptos, según ellos. según ellos. La corrupción estaba en Perú, en Argentina, en países como Venezuela, ¿ya? ¿Para qué decir, Claro. digamos, como hinchaban con Cuba? Pero resulta que en Chile no Así había es. corrupción, ¿ya? Y resulta que eso es lo bueno de del Frente Amplio, que le demostró al mundo de que sí en Chile existe corrupción, porque como eran nuevos en estas cosas, no las supieron hacer, los Como que se pudieron, les digamos, salió. como que salió al mundo, digamos, lo que hacían otros antes un poco más fino. Ahora, ahí hay que tener clarito, ¿no es cierto?, de que la corrupción tiene tantas aristas desde una fundación, ¿no es cierto? Pero no olvidemos que hay un caballero que andaba pidiendo el raspado a la olla, po. Sí, pues, no, y lo más curioso de que da cátedra Y la cátedra respecto a de... moral y la ética, pues. Yo lo Claro, escuché en un programa de televisión y pidiendo el raspado a la realmente tenía olla. una cara de palo, pues, dando una... Es de verdad. Ahora, a mí me trae a la cabeza una conferencia de prensa que dio en algún momento Longueira, ¿no? Cuando después de ser acusado de toda la corrupción en la que estuvo metido, él dijo que él era honesto. Entonces, o yo estoy entendiendo mal el idioma, o él entiende muy mal el concepto de honestidad. Porque de verdad que si se llama honesto al tipo que le mandan por escrito los artículos de una ley. Ahora, yo creo que María Refugio, Una eh, muy fiel auditora nuestra. nos pone ahí, hay que cerrar la puerta por fuera. No, no hay que cerrarla. Hay que abrirla para que salga todo. Hay que abrirla de par en par, puertas, ventanas, portones, portillos. Porque de verdad que adentro la olla de grillos ya es inatajable. No hay cómo esconderlo. No hay. Si la cuestión es muy clara, aquí el único que no tiene la posibilidad de ser corrupto es el que no está en el poder. Porque quienes están administrando este Estado
lo poco que queda de Estado, están en este momento administrándolo para tener oportunidad de juntarse a sus milloncitos. La pregunta del millón es cuál es la solución. ¿Cómo resolvemos este tema? Y ahí es donde hay que cortar finito, con un programa que sea apoyado por la inmensa mayoría de los trabajadores, que sea duro con la corrupción, que no los mande a hacer clases de ética, porque esa es otra empanadita, ¿no es cierto? Que no los mande a penas remitidas a los corruptos. Ni que le den 5 años, digamos, para que Claro, no vayan a la cárcel, porque si les claro. daban 5 años y un día van a la cárcel, pero si le dan Tienen que ir a la 5 años, ya claro, lo hacen en forma libre, ya. claro, ellos la pueden hacer fuera de la cárcel, cumplir su Eh, pena como pena remitida, no sé cómo le llaman. exacto. Sería bueno tener un abogado aquí para saber eso. Vamos a tratar un abogado, ¿eh? Para Ya, preguntar. ¿Mm? vamos a preguntar. Ya, Otro tema de la semana, la educación. Cuando el ministro Ávila plantea, digamos, de que la deuda histórica se la van a pagar solamente miente. en algunos casos, yo me pregunto, ¿en qué casos? Po? Porque tanto tú como yo estamos insertos dentro de lo que es la deuda histórica, pero no sé si tocaríamos o nos correspondería de acuerdo a lo que planteó el ministro. ¿Ya? De acuerdo a lo que plantea el ministro y de acuerdo a todos los demás para atrás, yo no tengo deuda histórica. No, yo no alcancé a vivir, digamos, no porque no fuera profe ni porque estuviera cabros chicos, sino que porque simplemente estaba excluido de la función pública. ¿Ya? Era un peligro para la sociedad en ese momento, o por razones de seguridad nacional. Pero cuando pasaron los trabajadores de la educación al sistema municipal, si contamos toda la plata que se les debe, derechamente aquí tienen Son que más de vender, 90 millones, son más de 90 millones, porque el pero por Ávila dijo persona. que eran, claro, por persona, dijo, el Ávila dijo que eran 90 millones, pero yo hice el cálculo, son mucho más de 90 millones. Juguemos que son 90. ¿Ya? En 1000 personas tienen 90.000 millones de pesos. Entonces es absolutamente imposible que la paguen. O sea, ahí hay que tener clarito. Los colegas que exigen el pago de la deuda histórica, en realidad lo que necesitan es una reparación que les permita vivir dignamente. Por ejemplo, solo lo tiro a título de ejemplo, que se les pague la misma jubilación que se le paga a un oficial del ejército. Por ejemplo, asimilados al escalafón de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, las jubilaciones de los profesores. ¿Hay qué dice? ¿No es cierto? Si el Estado en este momento está financiando una buena parte de las pensiones de los milicos, yo financio las pensiones de los trabajadores de la educación. Que la deuda histórica ya, perfecto, no es pagable, pero sueldo mínimo de jubilación para un profesor, 1,5 millones de pesos. Mínimo. Yo propongo eso. O sea, estoy hablando de un mínimo. Estoy diciendo de que cada colega mujer tiene que jubilar un año antes por cada hijo nacido vivo. De tal manera, ¿no es cierto?, de que se cumpla con la ley que existía cuando los trabajadores tenían todos sus derechos a la mano. Los profesores jubilábamos con 30 años de Con servicio 30 años de servicio, sí, pues. y las mujeres jubilaban con 30 años menos un año por cada Por hijo cada nacido. hijo. Sí, me acuerdo. ¿Ya? Yo entré a la educación precisamente en esa época. ¿Ya? Entonces, ya, pues, la deuda histórica ahí está, pues. Páguenla así, pues. Porque lo más probable es que le digan, a ver, le debemos 90 millones de pesos, pero firmemos y le va a dar 5. Pero usted no reclama nunca más. Porque así lo hace. Sí, pues. Entonces, además, hay que ser claro, el simple acto
de que la deuda no se haya pagado hasta el día de hoy es una contravención al Congreso de Educación que se hizo en Punta Talca por allá por los 90. Yo me recuerdo muy bien cuando la Asamblea Nacional del entonces Colegio de Profesores acordó que no iba a aceptar ningún tipo de evaluación mientras no se pagara la deuda Sí, histórica. sí, yo estuve en esa. ¿Ya? Entonces, hoy día hay doble evaluación y no hay pago de la deuda histórica. Entonces, el Colegio de Profesores contraviene sus propios acuerdos. Y ahí hay que decirlo. La, ¿Cómo se llama? La deuda histórica, ¿no es cierto? Está íntimamente relacionada con la evaluación y aquí hubo dos personas que son hoy día históricos en el Colegio de Profesores, ¿no es cierto?, que firmaron ese acuerdo. Me refiero directamente, Jorge Pavés y Mario Aguilar. Aceptaron a nombre del Colegio de Profesores la evaluación docente. Y ahí yo creo que hay que ser clarísimo en ese punto. Ahí a lo mejor me salgo un poquito de la deuda, ¿ya? Es bien importante. Dos elementos que me subyacen. El primero, ¿no es cierto? Yo creo que hay un elemento que queda totalmente fuera de toda discusión. Ningún profesor se niega a evaluarse. Ninguno. Lo que sí nos negamos a que esa evaluación, primero que nada, sea doble, triple en algunos casos. Segundo, que toda la vida nos están diciendo que nosotros tenemos que trabajar en equipos de escuela, y así lo hacemos, pero al momento de evaluarnos nos evalúan de a uno. Y tercero, ¿no es cierto?, de que esa evaluación no puede ser instrumento para condicionar las relaciones laborales con el empleador. No puede ser. O sea, toda evaluación se supone que es para mejorar, pero en este caso es punitiva. Es conocida la cantidad de escuelas privadas donde le preguntan al profesor que postula a un cargo, ¿no es cierto?, ¿y cómo le fue la evaluación? Cuando ese es un elemento privado. Entonces, insisto, los profesores no nos negamos a ser evaluados, lo que nos negamos es a esta evaluación, que es asquerosa. Por otro lado, ¿no es cierto?, los señores que firmaron la evaluación, ahí hay que tener una cuestión bastante definitiva, ¿eh? Son los mismos que hoy día están en la dirección del Colegio de Profesores. Y el Colegio de Profesores ha elaborado un petitorio que, en mi opinión, esto es súper personal, es extremadamente ambiguo. Fin a la violencia escolar. ¿Cómo lo haces? ¿Le vas a poner un Paco en cada sala? ¿O vas a hacer un programa de concientización de los chiquillos? ¿O le vaya a poner, no sé, una rejita adelante al profe después del pizarrón? No sé cómo terminamos la violencia. Entonces, los dirigentes y le piden fin a la violencia escolar al ministro. ¿Cómo lo puede hacer el ministro? Es imposible. Segundo, ¿no es cierto?, fin a la doble evaluación, la misma que firmaron ellos. Exacto. Tercero, respuesta a la deuda histórica. Insisto, la deuda histórica es impagable. Y si empezamos a sumar cada uno de los puntos, no van ninguno de ellos al problema central que hay en cada escuela. Falta de recursos, incapacidad, digamos, de poder ejercer una buena docencia con 45 chiquillos dentro de la sala. Falta de personal. Falta de personal. Falta de infraestructura. De insumo. Es ridículo, es ridículo. Yo miraba la otra vez, hace un tiempo atrás, los programas de enseñanza media de educación física. Y en uno de los contenidos de educación física para cuarto medio, te prometo que no es broma lo que estoy diciendo, ¿eh?, viene
saltos ornamentales en piscina. ¿Cuántos colegios tienen piscina? No sé. Y claro, ese programa lo podrá cumplir San George, el Nido de Águila, no sé, el Cumbre y otros más, pero en la escuela 335 de Cerro Navia, no sé, no creo que haya piscina. Entonces, yo creo que el ataque fundamental del colegio de profesores hoy día tiene que ser por la mejora en la dignidad de la educación. Y ojo que dije dignidad y no calidad. ¿Ya? En hacer que la educación sea digna. No puede ser digno que un estudiante esté con 40 compañeros y haya un profesor. Si nosotros sacamos la cuenta, y yo les pido disculpas, pero voy a ser extremadamente largo en el número. Un profesor con 45 estudiantes en una clase de 90 minutos tiene en promedio para atender a cada alumno 2 minutos. 2 minutos. ¿Cómo hacemos eso? Ahora yo sé que hay una serie de otros elementos, ¿no es cierto? Que la mayoría de los casos, bla, 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 bla. Pero hoy día, ¿no es cierto? La media de estudiantes, ¿ya? Y más de alguien me va a decir, pero hay cursos con 30 chiquillos. 90 dividido por 30, 6 minutos. No, a ver, bueno, no estoy en este minuto muy matemático, pero si tengo 90 minutos para atender a 3 estudiantes, saquen ustedes la cuenta, o sea, cuántos minutos me toca por chiquillo. Y a eso agreguémosle de que el profesor, ¿no es cierto?, como no recibe un sueldo extra, tiene que trabajar muchas veces en 2 partes. Los profesores taxis son una institución en Chile. Y a eso, como guinda de la torta, miles de profesores a los que se les adeudaba la deuda histórica ya murieron. Sí. En un principio eran 90.000, ahora quedan 65.000. Y lo último que nos recordó la compañera que estaba ahí comentando, no nos olvidemos, el bono de incentivo al retiro, que hasta el nombre es feo, dura hasta el próximo año nomás. Que hay gente que hace 4 años que está postulando y todavía no llega. Cuando Cuidado, debí. yo soy uno, Sí. yo soy uno. Yo llevo ya casi 5 esperando. Y aquí hay que decir una cosa, los que postulen el año 24, o sea, los que cumplan la edad del año 24, ellos pueden postular un bono que seguramente se lo van a pagar en el año 30. Pero los que postulen en el año 25 no tienen bono. No hay bono. Entonces ahí hay una de las reivindicaciones que debería haber exigido el Colegio de Profesores, que el bono sea permanente, Obvio. que no sea para las personas que estamos hasta el año 24, No, y hay sino que otro, sea para otro, todos otro. los trabajadores de la educación y más aún, que no sea solo para los profesores, que sea para el conjunto de los trabajadores de la educación. Y hay otro detalle, este año tendría que haber subido por ley 3 millones Sí, pues, y muchas municipalidades no lo pagaron. no. Viña del Mar no lo pagó. Se pagó, Eh, digamos, lo que correspondía hasta la ley anterior, pero claro, no el reajuste. claro, claro. Eh, Fíjate que es tan especial la cuestión eh, que de verdad uno dice, ¿cómo aguanta tanto este pueblo? Yo creo que hay que darle el premio Nobel a la paciencia, porque de verdad tuvo un encontrón por ahí por el año 19, ¿no es cierto? Por el 18 de octubre. Claro, de acuerdo. Pero la cuestión no ha cambiado en lo más mínimo, po. Y se lo engrupieron con una supuesta eh, comisión constitucional ahí para hacernos creer de que ahora sí. Y aquí hay que tener clarito algo. Nada que venga de la clase dominante va a favorecer en algún momento
a los dominados. Nunca. Por tanto, ese espurio acuerdo que tomaron entre gallo y medianoche para hacer este proceso constitucional ya viene viciado. Viene viciado. Y está tan viciado de que por lo menos yo ya publiqué por ahí en algunas redes sociales: evitemos los problemas, no discutamos más, yo rechazo. Si los republicanos ya quieren hasta eliminar algunas leyes. Acá hay una colega, la colega pregunta si existe alguna vacuna para despertar a este pueblo. Yo, digamos, la vacuna es de lenta, es súper lenta de efecto, pero se llama conciencia. Se llama conciencia. Ahí está, güey, me responde. Conciencia política porque no tiene educación política. A este pueblo se le olvidó que estuvo a las puertas del poder en un momento y tenía toda la conciencia a vida y por haber, pero hubo quienes llamaron a quedarse calladitos, que no molestaran a los patrones, y Allende pagó con su vida. No a la guerra civil. No a la guerra cil. Mientras tanto los otros están listos. Armándose ya. Claro. Entonces, no. Ya, yo creo que aquí la única alternativa, y que conste que lo estoy diciendo en términos metafóricos para que ninguno de los oyentes, de los monitoreadores esos que hay que les pagan para que digan lo que nosotros dijimos, así que lo estoy diciendo metafóricamente, yo creo que aquí hay que cambiar todo. Hay que cambiar todo. Desde la conciencia de cada uno de nosotros hasta las estructuras. Todo. Y no nos olvidemos que aquí hay una cuestión, que el estado de situación en la que nos encontramos, mucho tiene que ver el imperialismo norteamericano. Y el señor Edwards, el mismo día que subió Allende, estaba pidiéndole plata a la CIA para desbancar al gobierno. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué otra demostración queremos de que si no tomamos el toro por las astas nosotros, nadie lo va a hacer? O sea, mientras este pueblo no sea capaz de ponerse en las coloradas, como decían los viejos, no vamos a tener ni más ni menos que lo que nos merecemos. Por tanto, la vacuna, compañera, es conciencia, educación. Y organización. Y organización, obviamente. Hay que despertar al dormido, hay que organizar al despierto. El resto del dicho hay que obviarlo porque se puede enojar más de alguien. Claro. Vamos a otro tema, pues, compañero. A ver qué es lo que dice la compañera. Exacto. Yo le encuentro toda la razón. Política. Educación política, sí. Ya. Hoy día, bueno, hace un tiempo atrás se empezó a difundir por medio de algunos medios de comunicación una ley, digamos, que una de las más nefastas de los últimos tiempos, la ley antitomas, en la cual no solamente afecta, digamos, a aquellas personas que se toman algún terreno, sino que a los estudiantes que se toman los liceos, a gente que se toma, a los trabajadores que quieran tomarse, digamos, las industrias, las fábricas, y incluso, digamos, con castigos de cárcel, como si fuera un delito, como si fuera, digamos, un crimen, ¿ya? Atentar en contra del Estado de Derecho, el hecho de estar pidiendo algo que es un derecho de la persona, como es el vivir en un terreno, es un derecho humano, o el derecho, digamos, de los estudiantes a exigir una buena educación y una buena infraestructura, o el derecho de los trabajadores a exigir, digamos, de que los patrones no los pasen por el aro, ¿ya? Y la única herramienta que tenían, por lo menos hasta antes, los trabajadores era la toma de las industrias, porque era la forma, digamos, de poder exigirle a los patrones que cumplieran con lo que estaba estipulado dentro de los contratos, ¿ya? Hoy día, felizmente, el pueblo está despertando porque hubo una marcha multitudinaria frente al Congreso acá en Valparaíso
Pero sería bueno hablar, digamos, respecto a la ley antitoma, ¿ya? Compañero Luis. Y aquí en Chile han habido varias leyes malditas. Varias. Bueno, hay, yo diría la mayoría, pero las más connotadas. Eh, Durante el gobierno de Gabriel González Videla, la ley de defensa de las democracias con el pretexto de la Guerra Fría, que puso fuera de la ley al Partido Comunista, ¿no es cierto? Persiguió a Pablo Neruda, que tuvo que salir arrancando por el sur de Chile, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dicho sea de paso, ¿no es cierto? De repente a mí me da un miedo terrible de que Boric se cambie de apellido y se ponga González Videla. Segundo, poco antes del 11 de septiembre del 73, La ley de control de armas. la ley de control de armas impulsada por la democracia cristiana, Cristiana, sí. que buscó, ¿no es cierto?, ni más ni menos que desarmar al pueblo para que el monopolio de las armas estuviera de parte de ellos. Amparados en esa ley de control de armas, ¿no es cierto?, porque Pinochet, hay que ser muy claro, fue muy vivo, ¿no es cierto?, mantuvo vigentes las leyes que le convenían y derogó todas las que no le gustaban. Entonces mantuvo la ley de control de armas y ese fue un argumento legal, digamos, para reprimir a la resistencia en contra de su dictadura. Y si nos vamos saltando el paso, llegamos a la ley antitoma. Otra ley maldita. Una ley que pretende, ¿no es cierto?, legalizar la represión a toda costa. Una ley que pretende, ¿no es cierto?, impedir la movilización de cualquier sector social que no esté de acuerdo con las formas que el Estado impone. Entonces, un poco caricaturesco la cosa, ¿eh? Pero si yo me refugio detrás de un poste, me van a decir que me tomé el poste cuando me está tirando agua el guanaco. Insisto que es caricatura, pero los cabros cuando se toman el liceo porque resulta que los baños están insalubres, los pobladores cuando se toman un terreno porque tienen el derecho a vivir en un lugar digno. Aquí en Pincoya hay 4 tomas, y te digo derechamente que podrían haber muchas más porque la cantidad de llegados es impresionante, supera el 50% de la población, y no es broma. Entonces, instalen una ley y veamos quiénes votan por ella. Si esas cuestiones lo deja clarito. Votan los mismos que están a favor de la represión. Sí, pues. Y que después dicen, no, ya, Claro. no más represión. Y dicen no más represión, pero desalojo a los pescadores. Claro. Claro. ¿No es cierto? No más represión, pero no me toquen los intereses míos. Cuidado. Entonces, en ese contexto, la ley antitoma, en mi opinión, ¿no es cierto?, es una ley que viene a corroborar, digamos, o a ponerle el sello a este Estado represor. Po. O sea, hoy día es una ley antitomas. Mañana, no sé, pues capaz que le pongan censura a la prensa. Po. Entonces, que este programa humilde, pequeñito, mañana va a tener que pedir permiso y dar un certificado de buena conducta de que no va a hablar en contra de las autoridades, por ejemplo. ¿Eh? Pasado, ¿no es cierto? Iremos, no sé, vamos a llegar a tener un impuesto al aire aquí, pues. Es tal la corrupción, es tal el descalabro del Estado que ya no le queda otra alternativa que tener leyes represivas para justificar y reprimir cualquier acto de rebeldía. O sea, si la ley antitoma no es casual. Pensemos que los mapuches que han recuperado tierra, todos se les tomaron. Po. Sí. Todos tienen que tomar las tierras porque no, la Forestal Mimico o Arauco no le iba a regalar las tierras, pues había que tomarlas. ¿No es cierto? Pensemos, ¿no es cierto?, en los pobladores de... A ver, pensemos en la Hormida.
La victoria, pues. Todas toman. Sí, la Pincoya, todas toman. ¿No es cierto? La primera toma histórica en este país, la toma de la Victoria, en lo que hoy día es la comuna de San Joaquín, ¿no es cierto? Y ellos estarían, en este momento, si se produjeran esos mismos hechos, todos estarían presos. Nuestro gran problema es a dónde van a tener tantas cárceles, oye. Claro, porque más de algún poblador dirá, bueno, pero si voy a la cárcel, por lo menos voy a estar bajo techo. Pues. Claro. Entonces, es ridícula la cuestión. Pues. Ahora, los señores de Palacio, digamos, tienen todo calculado, pues sí, eso no cabe duda. ¿No es cierto? Ellos saben que es una ley antipopular, pero también saben de que los patrones se van a enojar si les siguen ocupando las cosas, ¿verdad? Y en ese contexto tenemos que decirlo con toda claridad. Mientras no haya un pueblo organizado, van a seguir habiendo leyes represivas. Mientras no haya un pueblo organizado, vamos a seguir teniendo corrupción. Mientras no haya un pueblo organizado, vamos a seguir teniendo conflictos en salud, en vivienda, en educación, en derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el llamado no es no a la ley antitoma, sino que es al revés. Organicémonos para evitar que exista la ley antitoma. Organicémonos para tener una educación digna, una salud digna, una vivienda en buenas condiciones. No nos olvidemos que, como hablábamos al principio de la corrupción, acordémonos de las casas Chubi. Sí. Las casas Chubi fueron hechas por un connotado militante de la democracia cristiana. Sí, pues. Sí, pues, don Edmundo Pérez Lloma, ¿no es cierto? Militante de demócrata cristiano, propietario, que hasta le cambió después el nombre a la empresa y le puso PI, Pérez Lloma, ¿no es cierto? Para poder salir del entuerto. ¿Y cuánto robó en eso? ¿Cuánta plata pagó el Estado por esas casas que se deshicieron cuando vino la primera lluvia? Oye, pues, es que el problema es que se nos agolpan los temas, oye. Se nos agolpan y la verdad es que de repente como que la cabeza va pensando más rápido que la boca y son demasiadas las cuestiones que hay que decir. Carabineros con 28.000 millones, la Cutufa, las fundaciones, y podemos hacer una lista enormemente larga. Los mapuches asesinados por la espalda. Bueno. Entonces, ya que tocaste el tema de los mapuches, ayer ya hubo una represión en uno de los sí, pues. De las comunidades y quedaron varios heridos. Sí. Pero resulta que aquí vamos pero a recordar otra cosa. No lo dice, pero vamos a recordar otra cosa, que nuestro presidente, cuando su gira a Europa, quiso dar cátedra respecto a lo que eran los derechos humanos, ponía como el paladín de América respecto a los derechos humanos, criticando a Cuba, criticando a Venezuela, criticando incluso a El Salvador, criticando a la Rusia, digamos, por la guerra a Ucrania, ¿ya? Y resulta que parece que o no le han informado, como lo hacía la Bachelet, que por lo menos se enteraba por la prensa, parece que él ni siquiera se entera por la prensa respecto a lo que está pasando en el Gualmapo, ¿ya? Y fíjate qué extraño, ¿eh? Fíjate qué extraño. Un presidente supuestamente de izquierda apoyando a un régimen neonazi como el de Ucrania. Es rara la cuestión. Entonces la única condición que me queda y la única alternativa que me queda es que este caballero, este niño, Boric, quiere ponerse a la buena con la OTAN, con Estados Unidos, con Japón, con todos los países llamados occidentales, ¿no es cierto? Con la excepción de Japón. Y lo único que quiere, ¿no es cierto?, es decir, ve que yo también estoy y se toma el lujo de... A ver, yo no conozco derechamente yo no conozco en profundidad, digamos, la situación de Nicaragua. Ya, no la conozco.
Pero sí tengo que decir de que Nicaragua, eh, no sé, Venezuela, Bolivia, en algún momento otros países, han sido díscolos con el imperialismo norteamericano. Entonces eso los hace ser pecadores. Entonces el señor Boris habla en contra de ellos para ver que soy de los buenos yo. No nos olvidemos de que la CIA ha estado metida en este país llamado Chile hace, pero muchísimos años, teniendo informantes en todos lados y en todas las esferas. Entonces, no nos olvidemos también de que el patudo Manuel Contreras decía que Townley era agente de la CIA, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? La corrupción, yo diría, en este momento es horripilante. Las negociaciones del Colegio de Profesores, ambiguas. La ley anti-Thomas, repudiable. Y suma y sigue, po. Suma y sigue. A mí me gustaría que un día invitáramos, si fuera posible, a un dirigente del Colegio de Profesores para que nos explique, po. Vamos a tratar de convencer a algunos, porque son medio reacios a participar en No, este sí, tipo por de eso programas. digo, po. Sería interesante que viniera aquí, no sé, pues Mario Aguilar, Carlos Díaz y alguno de esos conspicuos, el doctor Díaz, ¿eh? Porque no nos olvidemos, Ya, Carlos Díaz es doctor en educación. ya, ya, ya. Eh, y yo me pregunto de esos dirigentes, ¿cuántos habrán pisado una sala de clase? Eso mismo me pregunto yo, y con los sueldos que ganan. Claro. ¿Cuántos habrán pisado una sala de clase? Nos fuimos al paro 2 días, listo, nos fuimos al paro 2 días. Pero a ellos no les descuentan nada, po. A nosotros sí. Ni tampoco tienen que recuperar, pues. No, po. Ya, Yo creo que yo voy a tener la suerte de no recuperar porque probablemente me vaya antes de la recuperación, pero es una circunstancia, ¿no? ¿Ya? Los colegas van a tener que recuperar. Ojalá, pues, ¿ya? Ahora, aquí yo leo y que dice, el gobierno, ¿ya? El gobierno jamás ha sido de izquierda. Si el problema no es que yo creo que toda la gente consciente efectivamente sabe que no es de izquierda. El problema es que vende la pomada de que lo es. como es como que son de izquierda. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A la propaganda, digamos, masiva, los medios de comunicación que son de ellos, ¿no es cierto? No, pues y otra Desprestigian el cosa gobierno. es que la derecha Sí, po, los trata de izquierda, pues, es lo claro, más pero cómico, y sí, resulta que sí, son hicieron tan neoliberales como ellos, pues. claro. Y lo más ¿Ya? simpático que hicieron una encuesta por ahí, decía un buen porcentaje de la población pensaba que estábamos viviendo en un gobierno comunista. Y yo creo que hay que decir clarito como el agua. Hasta ahora yo no he conocido jamás un gobierno comunista. En toda la historia. Tal vez por allá por las cavernas había un nivel de comunismo porque no alcanzaba para más, digamos. Y no había propiedad privada, No pues. había propiedad privada, po. Claro. Pero aquí un gobierno comunista, po. Y dicho sea de paso, ¿eh? No nos olvidemos, el PC hoy día es parte de este gobierno. Sí, pues en este momento es un gobierno de derecha porque ellos están defendiendo el neoliberalismo. Y si Claro, una persona pero o una institución defiende el neoliberalismo, deja de ser de izquierda. Así de simple. Es una lógica. automáticamente, o sea, Es una ser autonomía. de izquierda lleva como por sustancia ser anticapitalista, en cualquiera de sus versiones. Pero ahí también hay que tener otra cosa. Al PC también lo están arrinconando. A lo mejor por una cuestión de nombre, de historia, qué sé yo. ¿Ya? Pero es muy cierto, es muy cierto. Desde el minuto en que yo me meto al sistema, a tener parlamentario, cargos de gobierno, todo lo demás, ya soy parte del sistema. Soy parte de él. Y por lo tanto, ¿no es cierto? No tengo nada que discutir. Entonces, por eso explica, digamos,
la represión a los pescadores en Valparaíso. Exacto. Claro. Y que hay que decirlo con la cubierta bien clara. Una militante comunista que es Claro. parte, digamos, del gobierno, como... ¿Cuál es el cargo que tiene? Gobernadora. Creo Claro, que es no, no es gobernadora, delegada ahora de la presidencial, algo así. delegada presidencial regional, Claro. ya Claro. fue ex candidata a diputada del PC, ya Sí. fue la promotora de que a los pescadores los echaran, digamos, en un terreno que lo tenían tomado, porque Claro. ellos quieren evitar una desalinizadora que no va a Que no va favorecer a la población, sino que va a a favorecer a una minera, ¿ya? Y que va a perjudicar a esa población porque no van a tener dónde colocar la sal, que eso es lo que nos ha dicho. Eso es lo que nos ha Entonces, dicho. ¿ya? Eso es lo que nos ha dicho. ¿Dónde va a ir a dar esa sal? ¿Ya? La van a desparramar la van a mandar a Punta Arena para disolver la nieve, bueno. No, o a Coyhaique, güey. A Coyhaique, claro. Ya. Así que yo diría de que aquí, eh, eh, no sé, la única solución, y he sido medio majadero en eso en todo el tiempo que he estado en esta actividad, digamos, la única solución es la organización de un programa, la educación política de la gente, ¿no es cierto? Y ojo, que la gente sepa con toda claridad cuáles son sus derechos, porque hay un elemento que es bien importante. ¿Ya? Mucha gente no reclama porque no sabe que tiene derechos que le están siendo conculcados. ¿Ya? ¿Cuánta gente hoy día, para muestra este solo botón, tiene miedo en las escuelas municipales a pedir un permiso administrativo al cual tiene derecho porque simplemente piensan de que ciertas condiciones no se dan? Pongo un ejemplo concreto. Aquí hubo mucho tiempo en que no se daba permiso administrativo a los profesores ni lunes ni viernes. Pero resulta que la ley nunca ha dicho que no puede ser los lunes y los viernes. Y eso lo aclaró la, la Dirección del Trabajo en su momento, digamos, y fue bien clara cuando estaba doña María Esther Férez, ¿no es cierto? Eh, los profesores tienen ciertos derechos que no saben que tienen. El derecho al amamantamiento, el derecho a la cuna, tantos derechos que los trabajadores tienen, ¿no es cierto? Y que no los ejercen simplemente porque no saben. Por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que tenemos que tener clarito, ¿no es cierto? Es de que la base de todo cambio pasa por la educación política de las masas. Pasa porque los trabajadores comprendan y se den cuenta de que el patrón no es su aliado, es su enemigo de clase. Y se acabó. Parece que nos estamos alargando mucho. Bueno, hacía 2 semanas que no nos veíamos, así que por eso había que largarse y habían varios temas que había que tratar. Y eso No que te todavía nos preocupes, quedaron. dicho sea de paso, hay que estar atento a lo del 17. ¿Qué pasó el El 17? 17 hay Asamblea Nacional del Colegio de Profesores. Ah, ya, ya. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí yo me imagino que sí van a tomar algunas decisiones Oye, dependiendo del ya. partido. Claro, la última pregunta que te voy a hacer directamente, porque aquí nos llegó la información de que había una intención de unificación entre lo que era el SUTE de Valparaíso y el SUTE Chile. ¿Ya? Mira, si yo por lo menos es primera noticia que escucho, pero si así fuera, bienvenido. Sería maravilloso. Si tenemos que tener la unidad de los trabajadores. O sea, yo no tengo ni la más mínima objeción, digamos, como dirigente del SUTE, ¿no? A que
nos juntemos todos en una misma organización de trabajadores que defiendan los intereses de los trabajadores. Si así lo estiman los compañeros, vengan, juntémonos, conversemos, veamos qué podemos hacer juntos. Busquemos todos nuestros puntos en común. Los puntos en los que discrepamos ya los veremos después. Los iremos aclarando, debatiremos, conversaremos. Pero hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que la unidad de los trabajadores no es necesaria, es urgente. Es urgentemente necesaria. ¿Ya? Así que si así es, José, yo te digo derechamente, maravilloso. Bueno, a mí también, digamos, me pareció muy bien porque yo eso lo escuché en el discurso que dio el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, la CNT. Sí. Y ahí planteó, digamos, el hecho de la unidad en la acción en la cual ellos estaban en estos momentos. Y a mí me pareció también fabuloso. ¿Ya? No, así que espero que se siga, digamos, en este mismo camino. Claro. Y no tengamos, porque en la medida que nos dividamos, digamos así, también va a ser, digamos, como nos van a golpear. Pues. Dividiéndonos nos ganan. Pues. El Che era muy claro, pues decía, si marchamos separados nos golpean a todos. Claro, sí. Así que yo quiero agradecer públicamente, digamos, a María Refugio del Poeta Aguilera todos sus comentarios y le pedimos también, por lo menos yo me atrevo a pedirle que difunda mucho esto y que sigamos andando por este camino que también es una instancia de educación política. Por eso sería bueno que creciera, digamos, el auditorio. Y de todas maneras nosotros, además, digamos, de este programa que salimos por Facebook, en una hora más salimos por YouTube. Claro. Y sería bueno de que muchas personas que nos escuchan, ojalá se suscribieran y vieran los programas anteriores. Porque no solamente tenemos este programa, sino que también aparecemos con otros programas que se dan durante la semana y que también son tan interesantes como este. Así que hago el llamado para que se puedan suscribir al canal de Radio Cordón Marga Marga de YouTube. Radio Cordón Marga Marga. Sí. Ya, compañeros, lamentablemente tenemos el tiempo encima, que es nuestro principal enemigo en este tipo de cosas. Y nos estaríamos viendo el próximo lunes. Ojalá, digamos, que tengamos hartas noticias en la semana para poder analizarlas. Yo te voy a hacer una propuesta por interno, digamos, para el próximo lunes. ¿Ya? Ya, pues. ¿Ya? Sería bueno. Ya, un abrazo, compañeros. Saludos a todos. Igualmente. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao.